confirmas recepción de audio? Buenas noches, Lick. Sí se escucha. Ok. Empecemos. Estábamos en la determinación de costos de capital. Habíamos elegido una fuente de financiamiento, que era el crédito otorgado por proveedores. Y con la información de que hacíamos una compra de 6,400 y si pagábamos al contado, cancelábamos dicha cifra y de lo contrario, teníamos que pagar 48 días después una suma de 6,586, lo que implicaba un crédito de 48 días. Sobre la base de esa información y considerando una ecuación que armamos en todos los casos, donde los desembolsos de dinero de hoy menos los desembolsos de dinero futuros nos den igual a cero, o en pocas palabras, igualemos los desembolsos de dinero de hoy con los desembolsos de dinero futuros, planteamos la ecuación y trabajamos en dos escenarios. Calculando primero una tasa de interés por un periodo de 48 días y después calculando la tasa de interés equivalente para tener una tasa anual que nos daba 23,48%. Inmediatamente después habíamos trabajado con una tasa de interés ya no de 48 días, sino una tasa de interés diaria, en cuyo caso despejábamos la tasa de interés diaria y que también posteriormente la reexpresábamos de manera anual y observábamos que era exactamente igual a la otra tasa que habíamos calculado si optábamos por trabajar con periodos de 48 días. Bien. En definitiva, nos vamos a quedar con la tasa anual. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a calcular el promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento, estas fuentes van a tener distintos plazos, lo que va a determinar que haya costos de capital con distintos plazos. Y para no tener una ensalada de plazos, lo que se hace es homogeneizar la información calculando costos de capital anuales en todos los casos a fin de contar con una información homogénea. Bien, hasta ahí habíamos avanzado. Ahora vamos a tomar una segunda fuente de financiamiento que va a ser un crédito bancario de corto plazo. El banco nos presta plata en el corto plazo. Y cuando hablamos del corto plazo, es un periodo menor o igual a un año. Vamos a asumir que el importe del préstamo asciende a 180,000 pesos. Vamos a asumir un plazo de 5 meses y medio y vamos a aplicar una tasa de interés del 14%. Y para gestionar el préstamo, tuvimos que hacer una serie de gastos bancarios, como es legalizar poderes,
configurar formularios, carpetas, honorarios del notario, y vamos a asumir que esos gastos bancarios suman 4.800. Estos gastos bancarios solo se van a dar en la medida que ustedes se presten. Si no se prestan, no existen. Entonces pueden imaginarse cualquier otro tipo de gastos, puede ser de seguro, puede ser cualquier estudio o fotocopia legalizada que les pida el banco para poderles. Y si no hubiese, tampoco hay problema porque la manera en que vamos a calcular el costo de capital lo hacemos asumiendo que existan todos estos erogaciones y que en caso de no existir, pues es igual a cero y por ende la lógica se mantiene, no se ve afectada. Ok, sobre la base de esto, ahora en el corto plazo es posible que se generen un préstamo bancario de corto plazo con intereses al vencimiento. Eso es lo más común. Que termine el plazo, devolvemos la plata y pagamos los intereses. Pero también en el corto plazo puede darse préstamos con intereses a pagar en forma anticipada. Eso implica que los intereses se pagan al momento del desembolso y que es una práctica muy usual en el corto plazo, no así en el largo plazo. Entonces el ejercicio lo vamos a desarrollar en estos dos escenarios, ¿ok? Al préstamo. Al préstamo le daremos una variable que vamos a llamar C. Al plazo le vamos a denominar N, a la tasa la vamos a denominar I minúscula y a los gastos bancarios los vamos a manejar con una GB. Ok. Producto del capital, de la tasa y el interés, se va a generar una variable que se denomina el importe de los intereses. Y esa variable va a ser una I mayúscula. La I mayúscula viene a ser cuánto vamos a pagar por concepto de intereses en unidades monetarias, en plata. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues todos los que han visto matemáticas financieras saben que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Esa es la fórmula para calcular el importe de los intereses. En nuestro caso, hablamos de que tenemos un capital de 180,000, tengo una tasa de interés anual del 14% y tengo un plazo que está en meses. No es problema para nosotros porque los meses yo lo puedo convertir en años, dividiendo entre 12. No, no tenemos que, a ver, vamos a volver ahorita a la hora. ¿Cómo convertimos 5.5 meses? Necesito convertirlo en años, chicos. Lo que
aplicamos, recordarán, son factores de conversión, donde abajo se pone meses y arriba se pone años. ¿Cuál es ese factor? Decimos un año tiene 12 meses. Y entonces, meses con meses se les va a ir y el resultado va a dar en años. Entonces, 5.5 multiplicado por 1 dividido entre 12, eso es lo que les da su conversión de los 5 meses y medio en años. ¿De acuerdo? Esa forma, ese cálculo que es una regla de 3, lo vamos a aplicar ya directamente en el cálculo de la fórmula del importe de los intereses. ¿Por qué? Porque la tasa es anual y el tiempo también debe estar en años. Entonces lo que hacemos es 5.5 dividirlo entre 12 y nos va a determinar una variable que se llama el importe de los intereses, que equivale a 11.550. Es la ganancia del banco, en pocas palabras. Ok. Sobre la base de estas variables, ahora vamos a desarrollar el ejercicio en su primer escenario, donde pagamos intereses al banco al vencimiento. Ok. ¿De qué partimos? Partimos de esta igualdad, ¿no? Y que igualamos esto. Decimos, igualamos los dineros de hoy menos los dineros del futuro traídos al presente, y eso debe dar igual a 0. Y también podemos hacer es que los dineros de hoy lo mantenemos a la izquierda y el desembolso de dinero futuro lo llevo al otro lado de la igualdad. Entonces, aquí está con signo negativo y si lo llevo al otro lado, va a ir con signo positivo. Entonces, otra forma de presentar esta información es llevando al otro lado las variables, pero seguimos en la misma ecuación, ¿no? Porque la diferencia es que ahora cuando llevamos las variables de la derecha a la izquierda, pasan con el signo cambiado. Eso vamos a tomar en cuenta, ¿por qué? Porque toda entrada de dinero en un flujo de caja, saben que tiene signo positivo y toda salida de dinero tiene signo negativo. Entonces, por ejemplo, el préstamo, cuando me desembolsan la plata, ¿cuándo lo hacen? En el periodo 0. Y si me están desembolsando la plata, como empresa, para mí representa una entrada de dinero, por ende tiene un signo positivo. Los gastos bancarios, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos hoy, al gestionar el préstamo. Y como es un gasto, es una salida de plata, por ende va a ir con signo negativo. Luego, cuando termine el plazo, cuando termine los 5 meses y medio, tengo que devolver la plata prestada. Entonces, esos 180.000 en ese momento va a simbolizar estar con un signo negativo porque es una salida de plata para mí
porque estamos devolviendo un préstamo. Y después también tenemos que pagar el préstamo y tenemos que pagar intereses. Y todo lo que significa pagar es una salida del dinero. Entonces eso desde el punto de vista gráfico lo podemos simbolizar de esta forma. Donde aquí está el periodo 0, aquí está el mes 1, el mes 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero ¿dónde está nuestro plazo? Nuestro plazo dice que se concluye en el mes 5.5. Aquí va a estar. Entre el mes 5 y el mes 6, ahí se va a ubicar nuestro plazo que tenemos que pagar el préstamo. Entonces, la información que se va a distribuir en esta gráfica es que el capital, el desembolso de dinero que recibimos, lo hacemos en el periodo 0. Y a ese desembolso de dinero que recibo del banco, le voy a quitar todos los gastos bancarios que incurrimos en el periodo 0. Luego pasan 5 meses y medio y cuando termine el plazo, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo que devolver el capital pero a su vez tenemos que pagar también intereses. Y ustedes podrán decir, ¿por qué estamos colocando con signo positivo si al cabo de 5 meses es una salida de dinero devolver capital, es una salida de dinero pagar intereses? Estamos colocando con signo positivo, ¿por qué? Porque arriba lo que hemos hecho es, lo que he hecho en la gráfica, deberíamos colocar acá abajo, ¿no? Dineros de hoy es C menos gastos bancarios. Eso es el dinero de hoy. Y luego dice menos que todas las salidas de dinero que se van a dar a futuro, pero tengo que traerlas al presente. Entonces, a futuro, ¿qué se va a dar? ¿Un pago de capital? Sí, salidas de plata. ¿Qué se va a dar? ¿Un pago de intereses? Sí, es una salida de plata. Pero esta variable C como la variable I están en el futuro. Las tengo que traer al presente y vamos a trabajar con una tasa de interés con la que voy a trabajar, llevar al presente. Lo propio va a suceder con la I. Y todo eso tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy haciendo es aplicar la fórmula que está con fondo amarillo, lo estoy plasmando al ejercicio que acabamos de plantear. Pero si ustedes ahora los dineros del futuro lo llevan al otro lado de la ecuación, ¿qué nos queda a la izquierda? Nos queda dineros de hoy igual, ahora sí, lo llevo las otras variables al otro lado. ¿Y con qué signo van a ir? Con signo positivo. Entonces, esto va a ir a la derecha con signo positivo y también los intereses van a ir a la derecha con el signo contrario que es positivo. Entonces, esto que están viendo aquí en forma de ecuación, lo estamos viendo al
ese motivo, en el plazo de 5 meses y medio, está apareciendo como la C positiva, es decir, el capital que pagamos y los intereses que pagamos también está con signo positivo. No, porque en la gráfica lo estoy colocando la información una vez que lo he traspuesto en la ecuación. ¿Okay? De esa manera, no es que estamos desdiciéndonos de que si es entrada de dinero es signo positivo y si es salida de dinero, signo negativo. O sea, vale, plenamente vale eso. Simplemente, como es una ecuación, ciertos términos los llevo al otro lado y por lo tanto cambian de signo. Y con ese signo cambiado estoy colocando la información en la gráfica. ¿Okay? Bueno, acuérdense que estamos desarrollando el ejercicio cuando el interés se paga al vencimiento. Eso quiere decir que termina el plazo y pagamos intereses. Por eso que la tasa que la variable que es el interés, el importe de los intereses, está al finalizar el plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es armar la ecuación a partir que el dinero de hoy es igual al dinero del futuro traído al presente. Entonces, armamos la ecuación y en realidad la ecuación está armada en estos datos que están con fondo celeste. Ya está armada la ecuación. Si colocamos los datos ahora, estaríamos hablando de que 180,000 es el capital desembolsado, menos gastos bancarios. Los gastos bancarios son 4,800. Eso estaría al lado izquierdo. Estaría al lado derecho. Decimos, todo eso es igual a ¿qué? A la devolución de capital, que son 180,000, más los intereses que voy a pagar. ¿Y a cuánto ascienden los intereses? Los intereses ascienden a 11,550. Pero las dos variables están en el mismo tiempo, es decir, al cabo de los 4 meses y medio. Entonces, por eso lo estoy colocando como si fuera una variable, porque al final lo voy a sumar, los 180,000 más los 11,550. Pero eso está en el futuro. Entonces yo tengo que traerlo al presente con una tasa de interés I que va a simbolizar el costo de capital y le voy a hacer retroceder ¿cuánto tiempo? 5 meses y medio. Entonces acá tenemos dos opciones. O trabajo con periodos de 5 meses y medio o trabajo con meses. Si ustedes me colocan en el exponente del denominador 1 más I elevado a la 1, implica que estamos trabajando o que vamos a encontrar una tasa de interés de un periodo de 5 meses y medio. O sea, no voy a conseguir una tasa mensual, sino una tasa de 5 meses y medio. Esa es una opción. Y la otra opción es que me coloquen todo de manera similar y que en el exponente me coloquen el plazo. Entonces,
ustedes quieren trabajar en forma mensual, me dirán el planteamiento de esa ecuación y en el exponente me van a poner 5.5. Eso significa que estarían trabajando con una tasa de interés mensual. ¿No? Entonces, esas son las dos opciones con las cuales podríamos hallar el costo de capital. Trabajando con un periodo de 5 meses y medio o trabajando con periodos mensuales. Van a ver de que el resultado, cuando encontremos la tasa equivalente anual, es exactamente la misma. Por eso que es indiferente. Primero trabajamos con esta tasa de un periodo de 5 meses y medio. Entonces, esta operación nos va a dar 1800 menos 4800, eso nos da 175.200. Y eso va a ser igual a sumar capital más intereses para que nos dé 191.500, todo dividido entre 1 más i. Y una vez que tengo ya calculado estas operaciones, lo que voy a hacer es despejar i. Y esta i va a ser igual a 191.500 sobre 175.000 menos 1. Esa es la forma en que estará despejada su i. Y su resultado final, expresado al tanto por ciento, será 9.33%. Pero esta tasa sería una tasa de interés de un periodo de 5.5 meses. O sea, una tasa que casi es semestral, ¿no? Pero como dijimos que no vamos a trabajar con tasas con distintos plazos, sino vamos a homogeneizar la información con tasas anuales, inmediatamente esta tasa la convertimos en forma anual. Entonces decimos, a través del tema de tasas de interés equivalentes, digo, la tasa anual R es 1 más R. Todo eso es igual a una tasa de interés nominal, que en este caso hablamos de 9.33. Entonces decimos eso es igual a 1 más 0.0933 y elevado a cuánto. Elevado a cuánto, lo único que tenemos que saber es en un año cuántos periodos de 5.5 meses hay. Entonces esto lo vamos a elevar Ok,
Ok, en un año, ¿cuántos periodos de 5 meses hay? En un año ya sabemos que hay 12 meses, ¿no es cierto? Y si quiero saber en 12 meses cuántos periodos de 5.5 meses hay, pues divido 12 entre 5.5. Nos estaría diciendo que en el año hay 2.18 periodos de 5 meses y medio. Eso es lo que vamos a poner aquí en el exponente. Lo vamos a elevar a 12 dividido entre 5.5. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con periodos de 5 meses y medio. Y luego, para que la R se quede solita, el 1 va al otro lado a restar y decimos todo está cálculo menos 1. Con eso ya está despejado la R. Recordando que R para nosotros es una tasa anual. ¿Cuánto será su resultado? Su resultado será poner 1 más esto menos 1. Su resultado nos estará dando una tasa del 21.48%. ¿Qué viene a ser este resultado? Es lo que nosotros conocemos como el costo de capital anual. Pero le vamos a colocar algo más. Vamos a decir, el costo es el costo de capital anual con impuestos. Ok. Ahora trabajemos con periodos mensuales para corroborar que da lo mismo. Si trabajo con periodos mensuales, entonces trabajo con esta ecuación que hemos armado acá, donde estos 180.000 menos 4.800 nos da 175.200 y esto es igual a 180.000 más 11.550 son 191.000 y lo estamos elevando a 5.5 meses, ¿no? Despejamos la I si hacemos el despeje de I, nos va a dar 191 sobre 175 y como el exponente está elevado a 5.5, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es aplicar raíces cuadradas, no raíces cuadradas, una raíz de 5.5 de índice aplicamos una raíz, como les digo, con un
índice radical de 5.5. Y esto así. Voy a elevar esto acá. Lo que estoy haciendo, chicos, es despejar la I. Y todo esto menos 1. Así estaría despejada esa I. Entonces ustedes pueden hacer sus máquinas, calculadoras o pueden sacar en el Excel como lo estoy haciendo así paso por paso. Menos 1. Y finalmente el valor de I nos dará expresado al tanto por ciento una tasa de 1.635 mensual. Bien, pero como dijimos, no nos ayuda mucho dejarlo como una tasa mensual, sí nos ayuda mucho convertirla de manera anual. Entonces, esta tasa mensual, de manera similar, la convertimos en tasa anual, calculando su tasa de interés equivalente, ¿no? Entonces decimos 1 más 0.01635 elevado a ¿cuánto? Elevado a 12, ¿por qué? Porque en el exponente tenemos que decir cuántos meses tiene un año. Un año tiene 12 meses. Despejamos R. Y tendríamos las operaciones. Y a todas esas operaciones le quito el 1. Y nos va a salir la tasa del 21,48,4. O sea, exactamente la misma respuesta que teníamos si hubiéramos trabajado con tasas de interés de 5.5 periodos. Estas dos tasas que están observando son idénticas. Entonces, por eso es indiferente trabajar en meses o en periodos de 5 meses y medio. Esta tasa que acabamos de hallar, pues recibe el mismo nombre de ser un costo de capital anual con impuesto. ¿Qué significa ahora con impuesto? Vamos a hacer una pequeña diagramación.
decir, cuando sacamos un estado de resultados, es un reporte que me da la contabilidad y me dice, todo este bloque significa mis ventas, que son sus ingresos de una empresa. Y luego dice, a todas mis ventas le quito todos los gastos que hice y todos los costos en que incurrí. Entonces, matemáticamente hacemos una resta, ventas menos gastos y costos. ¿Y qué nos da como resultado después? Nos da al final un resultado que decimos antes de impuestos. ¿De qué impuesto? De IVA. Y finalmente le quito el IVE y me quedo con un resultado neto de gestión. Esa es la estructura que tiene un estado de resultados de manera esquemática, ¿no? Ok. Ahora, si no tienen préstamo, volviendo al ejercicio, si no hay préstamo, no existe qué. No existen ni los gastos bancarios y no existen pago de intereses. Porque estas dos variables, tanto los gastos bancarios como los intereses, ¿qué son para la empresa? Son gastos. Y si son gastos, ¿dónde van a venir? A esta área de color amarilla. Ahí va a venir. Ahí le voy a tener que meter gastos bancarios y ahí también van a entrar los intereses. ¿Y cuál va a ser su efecto? Su efecto es que esta área que está amarilla va a empezar a subir, porque está subiendo los gastos, están subiendo los gastos que hacemos por concepto de pago, los gastos bancarios y los gastos que hacemos al pagar intereses. Entonces, al haber subido, al haberse agrandado esta área de color amarillo, esta otra área, que la voy a poner de color naranja, ¿qué estaría sucediendo? Esta área estaría, en vez de subir, se estaría achicando. Porque como tengo más costos y más gastos, al restar de mis ventas me sobra menos. Y por ende, el resultado antes de impuestos ha bajado. Y el impuesto, ¿qué va a pasar con el impuesto? El impuesto también va a bajar porque su base imponible se ha reducido. ¿Y qué pasa con el resultado neto de gestión? ¿Va a subir, va a mantener o va a rebajar? El resultado neto de gestión va a sufrir el impacto que tenemos negativo de los gastos bancarios. Va a sufrir el impacto negativo que tenemos de los intereses. Pero va a tener un impacto positivo. ¿En dónde? Va a tener un impacto positivo en los impuestos. ¿Por qué? Porque ahora los
los impuestos, en vez de subir, va a haber una rebaja en el IVA. ¿Y por qué hay una rebaja? Porque la base imponible se ha reducido. Y al tener una menor base imponible, la alícuota del 25%, se aplica una menor base, hace que el impuesto a su vez baje. Entonces, cuando estamos trabajando en el costo de capital, se tiene que calcular un costo de capital real donde considere estos impactos negativos y estos impactos positivos. Por eso se llama un costo de capital real. Entonces ahora, esto que estamos explicando lo tenemos que llevar al ejercicio para calcular su impacto en el costo de capital. Vamos paso por paso. ¿Los gastos bancarios y los intereses en el ejercicio ya están incorporados? Por supuesto que sí. Los gastos bancarios, 4.800, ya están contemplados como parte de las salidas de dinero de hoy y los 11.550 como salidas de dinero futuros por concepto de capital. Entonces, ya está introducido. ¿Qué nos falta todavía introducir? La rebaja en el impuesto a las utilidades de la empresa. ¿Cómo lo vamos a introducir? De la siguiente manera. De estas variables con las que estamos trabajando, nos vamos a preguntar, a ver, estamos en la ecuación con fondo de color celeste. La C, que era, significaba la plata desembolsada por parte del banco producto del préstamo. La C va a ir a parar al estado de resultados para que suban los costos y al subir costos baje los intereses. La respuesta es que no. ¿Y por qué? Porque la C viene a ser la plata que me desembolsa el banco, ¿no? Entonces, esa C, para la empresa, ¿qué representa? Representa un pasivo. Y si es un pasivo, obviamente no está en el estado de resultados, está en el balance. Ahora pensemos de la otra variable que está a su lado, los gastos bancarios. ¿Los gastos bancarios van a ir al estado de resultados? Sí, van a ir. Si es un gasto, tiene que ir. Entonces, como va a ir al estado de resultados en el esquema que hemos hablado acá, va a venir a esta área de color amarillo y eso me va a hacer bajar el impuesto. Entonces, para calcular su impacto, lo que vamos a hacer es multiplicar a los gastos bancarios por 1 menos T minúscula. ¿Y qué viene a ser T minúscula? Viene a ser la alícuota del impuesto a las utilidades. En pocas palabras, al multiplicar 1 menos T, lo que estamos diciendo es que la empresa no va a verse afectada por el 100% del gasto bancario. ¿Por qué? Porque una parte lo va a rescatar pagando menos impuestos. ¿Y qué parte va a ser? El 25%. Entonces, si restamos 1, que es igual al 100%, menos T, que es la tasa del 25%, significa que de los gastos bancarios la empresa solo asume el 75%, no así el 100%. Al otro lado de la ecuación, nos preguntamos, esta otra C, que vendría a ser la plata que le devolvemos al banco después de 5 meses y medio. Esta cuenta, esta variable, ¿va a ir al estado de resultados? No. ¿Por qué? Porque es una cuenta de pasivo. Entonces, no tiene nada que ver.
I mayúscula. La I mayúscula significaba los importes de los intereses, los costos financieros. ¿Va a ir al estado de resultados? Sí, va a ir, ¿no? Porque en el esquema los intereses vienen a esta área de color amarillo y por lo tanto también va a hacer bajar el impuesto. Por ese motivo, entonces a esta variable también la multiplicamos por 1 menos P. Porque con eso estamos diciendo que la empresa sume como un gasto el pago de intereses, pero también se beneficia pagando menos impuesto a las utilidades. Entonces, ese neto, ese importe neto, va a venir multiplicando estas variables que van al estado de resultados por 1 menos P. Ok, con esa consideración, ahora volvemos a calcular costo de capital como lo hicimos. Y como lo hicimos es con periodos de 4 meses y medio y con periodos mensuales. Y ya hemos demostrado que el resultado es exactamente lo mismo. Entonces, esta segunda parte, ya no voy a volver a calcular otra vez con periodos de 5 meses y medio y otra vez con intereses mensuales. Directamente voy a calcular con un periodo de 5 meses y medio. Entonces vamos a decir 180,000, que es el capital, no se ve afectado por el impuesto a las utilidades. 4,800, que es el gasto bancario, sí. Entonces decimos 4,800 por 1 menos 0,25, que es la alícuota del impuesto. Y eso es igual a 180,000, que es un pasivo, más el interés que estamos pagando. El interés sí está afectado por la alícuota impositiva del 0,25. Entonces incorporamos estos ajustes, muchachos. A raíz de lo cual, este lado de la ecuación nos va a salir está saliendo 176,400. Verifiquen. Y esto es igual a 188,663 sobre 1 más I. Y trabajando con un periodo de 5 meses y medio, lo que hacemos es despejar I. Y esa I va a ser igual al 6,95%, pero como una tasa de interés de un periodo de 5,5 meses. Y como ya sabemos que no me sirve trabajar con una tasa que tenga un periodo diferente a las otras fuentes de financiamiento, calculamos la tasa anual, ya saben cómo,
resultado será es decir, hemos hecho el mismo cálculo que hace un momento, hemos despejado la tasa I, nos salió una tasa del periodo, de un periodo de 5.5 meses, y después esa tasa lo he convertido en una tasa anual, cuyo valor me está dando 15.793, 15% con 79 puntos porcentuales. Esta tasa que estamos hallando es una tasa, se pueden comparar con la anterior que era 21.48, es una tasa inferior. ¿Pero por qué es una tasa inferior? Porque ahora hemos afectado los beneficios que tiene la empresa por pagar menos impuesto a las utilidades. Y como tiene ese beneficio, ahora lo estamos descontando de la tasa de costo de capital. Entonces, esta que habíamos calculado antes, le decíamos costo de capital anual con impuesto. En cambio, esta otra le vamos a llamar costo de capital anual sin impuesto. Y cuando tengamos todas las fuentes de financiamiento ya determinadas y calculemos el costo promedio ponderado de capital, lo que nos va a interesar es trabajar con costos de capitales sin impuesto. Eso es lo que acabamos de leer. Estamos hallando el costo de capital anual, pero sin impuestos. Al decir sin impuestos, significa que ya hemos visto el beneficio de reducir las utilidades y al reducir las utilidades baja el importe de los impuestos. Si ustedes trabajan con periodos mensuales, les va a dar exactamente el mismo resultado. No tiene por qué variarles. Todo esto lo hemos hecho trabajando en un escenario de un préstamo bancario de corto plazo con intereses pagados al vencimiento. Ahora sí, ya rápidamente calculamos, ¿y qué pasa si el préstamo, en vez de pagarse intereses al vencimiento, nos exigen que se pague intereses en forma anticipada? ¿Cómo sería su gráfica? Su gráfica sería, en términos de variables, en el periodo cero tenemos el desembolso de dinero, signo positivo, y en el periodo cero pagamos los gastos bancarios. Pero también ahora vamos a pagar intereses. ¿Por qué? Porque los intereses se pagan por anticipado. Y cuando termine los 5 meses y medio, ¿qué voy a devolver? Voy a devolver el capital. Ya no pago intereses, ¿por qué? Porque los he pagado en forma anticipada.
tesorería, representando en la gráfica este préstamo de corto plazo con intereses cobrados al principio o cobrados en forma anticipada. A partir de esto, si metamos el tema de el impacto de los impuestos, ¿cómo nos quedaría? Ya sabemos que el capital no nos hace bajar los impuestos porque es un pasivo. Los gastos bancarios sí, por lo tanto lo vamos a multiplicar por 1 menos T. Los intereses sí también me hace bajar el impuesto, por lo tanto lo multiplico por 1 menos T. Luego, en el periodo de los 5 meses y medio, devuelvo el capital. Como es un pasivo, no se ve afectado por los impuestos. Por ese motivo, no le multiplico por 1 menos T. Entonces, la primera gráfica nos va a permitir hallar un costo de capital. Cuando despejamos la I, vamos a hallar un costo de capital todavía con impuestos. En cambio, en la parte inferior nos va a permitir hallar un costo de capital sin impuestos. Esa sería la variación que tendría el ejercicio cuando los intereses se pagan de manera anticipada. Tenemos opción de ir paso por paso. Primero calcular un costo de capital con impuestos y después sacar un costo de capital sin impuestos. Si es para el primer propósito, utilizamos la gráfica de arriba. Y si es para el segundo propósito, de calcular directamente el costo de capital sin impuestos, utilizaríamos la información de la gráfica de abajo. Entonces, da lo mismo, simplemente es, si tenemos dominio del tema, no necesito hacer primero un costo de capital con impuestos y después sin impuestos. Lo puedo hacer de manera directa, calculando sin impuestos. Pero para que no se confundan, lo vamos a hacer de las dos formas. Ok. Hacemos el planteamiento primero de la gráfica de arriba. Sería 180,000 menos gastos bancarios 4,800 menos intereses 11,500. 11,500 es, ¿no? Sí, no, 550. Todo eso vendría a ser la parte de la izquierda, trabajando con la gráfica de arriba. Y eso lo tendríamos que igualar con los dineros del futuro traídos al presente, eso es 180,000. Dividido entre su factor de actualización 1 más I y que si lo dejo elevado a 1, el denominador, significa
significa que estamos trabajando con un periodo de 5 meses y medio, ¿no? Espérame un segundito, por favor. Continuemos. Entonces, si despejamos y esto nos va a dar que I es igual a 180,000 arriba dividido entre todas estas cifras, ¿no? Todas esas cifras nos dará 180,000 menos 4,800 menos 11,550 nos dará 163,650 menos 1. Estoy despejando la I. Resultado final. Menos 1 nos da una tasa de interés del 9,99%. Esta tasa de interés vendría a ser una tasa de interés de un periodo de 5 meses y medio. Y luego, si la convertimos en una tasa de interés anual, R tendría un valor de tendría un valor de 12 dividido entre 5,5 menos 1. Nos daría 23,09. ¿Qué vendría a ser esto? Un costo de capital anual con impuestos todavía. Pero antes de continuar, comparemos con el anterior resultado cuando pagábamos intereses al vencimiento. El costo de capital con impuestos, el anual, nos había dado 21,48%. Si pagamos intereses de manera anticipada, estamos pagando en forma anual 23,09%, es decir, más. Y eso es lo que precisamente tiene como efecto el pagar intereses en forma anticipada. Cuando las
las entidades financieras nos cobran los intereses en forma anticipada, tiene un impacto que se traduce en pagar una tasa de interés mayor. Uno diría, pero estamos pagando lo mismo. No, el hecho de pagar en forma anticipada hace que el banco esa plata que está recibiendo en forma anticipada lo pueda hacer trabajar. Entonces ahí hay un costo adicional. Por ese motivo estamos observando de que la tasa anual, todavía con impuestos, llega a ser más alta que la otra tasa que habíamos trabajado si pagábamos intereses al vencimiento. Entonces, todo esto es trabajando con la primera gráfica. La segunda gráfica, que la voy a mover para que no se me confunda, voy a mover aquí, es cuando en el ejercicio estamos introduciendo el beneficio de pagar menos impuestos. Es decir, vamos a calcular un costo de capital sin impuestos. So, la información que vamos a tener armada en forma de ecuación será 180,000 por 4,800 multiplicado por 1 menos 0,25, que es la alícuota del impuesto, menos 11,500 multiplicado por 1 menos 0,25. Esos serían todos los términos que van a la izquierda. Todos igual a 180,000 sobre 1 más i. Pero noten que algunos términos de la izquierda están siendo afectados por el impacto de pagar menos impuestos a las utilidades. Ya haciendo operaciones, esto significa en los hechos $167,000 sobre 180,000 sobre i. Y de acá despejamos i. Esa i va a ser igual a 180,000 dividido entre 167,000 menos 1. Y tendríamos una tasa de interés de un periodo de 5 meses y medio, pero sin impuesto. Pero como la tasa de 5 meses y medio no me sirve para calcular la WAC, calculo la tasa correspondiente anual, que va a ser, está correcto el cálculo, y esto nos va a determinar lo que nosotros conocemos como la tasa costo de capital anual sin impuesto. Y esta sí es la que me interesa rescatar. Porque esta entra al cálculo de la WAC, porque está ya en forma anual. Y segundo, porque ya se ha descontado los beneficios de pagar menos impuestos. Entonces, obviamente, la anterior tasa con los impuestos nos estaba saliendo 23%. Quitando los beneficios de pagar menos impuesto, la tasa está bajando del 23,09% a 16,64%. ¿Por qué? Porque ahora ese fuente de dinero
nos cuesta menos. ¿Por qué? Porque hemos descontado los impuestos que vamos a pagar y por ese motivo la tasa es menor. Ok, hemos dado duro con el ejercicio, pero ese es un ejercicio bien completo porque nos ha permitido trabajar en dos escenarios, tanto de préstamos que se pagan al vencimiento como préstamos que se pagan en forma anticipada. Ya la conclusión desde el punto de vista financiero es que es más caro pagar intereses anticipados. Eso ya lo sabemos. Pero más allá de eso, lo que importa ahora es que hemos visto la forma en que se calcula el costo de capital sin impuesto, habiendo beneficiado ser la empresa pagando menos impuesto y por el otro lado asumiendo costos adicionales como son los gastos bancarios y los intereses. Entonces yo les sugiero, muchachos, otra vez le voy a volver a compartir a su compañera mi planilla. Yo les sugiero que repasen, vuelvan a ver de dónde hemos sacado las cifras antes calculadas, replíquenlas, porque como les digo, esta es la parte más pesada de presentar el costo de capital, porque lo estamos haciendo fuente por fuente y nos estamos complicando metiendo distintas variables en las fuentes de financiamiento. Pero eso es bueno, porque en la vida real, cuando ustedes quieran calcular el costo de capital en la empresa en que ustedes trabajen, así van a tener que ir recopilando información y calculando su propio costo. Entonces, la manera resumida no nos permite hacer esto. La manera larga sí, es pesada porque necesitamos incorporar herramientas que hemos visto en matemáticas financieras, como es el tema de costo de capital y como es el tema de los procesos de actualización del interés compuesto. Eso estamos incorporando acá. Entonces, reverifiquen cómo hemos hecho, muchachos, y la próxima clase, el lunes, nos veríamos en clase para hacerlo de manera presencial, desarrollando 8 fuentes de financiamiento, pero ya no de corto plazo. Nos iríamos a trabajar con una fuente de financiamiento de largo plazo. Es decir, ¿qué pasa si trabajamos con un préstamo hipotecario, donde hay planes de pago? Y luego nos vamos a ir a otra fuente de financiamiento como es la emisión de bonos. Todo esto tiene la misma lógica, es decir, plantear la misma ecuación de dineros de hoy igualados a los dineros de futuro. Por eso es básico este ejercicio, que es mucho más completo que la fuente de dinero que son los proveedores, me entiendan de cómo es la forma que hemos calculado los resultados. Bueno, chicos, les agradezco que hayan permitido pasarme las clases el día de hoy, pero era importante no dejar de avanzar. Inmediatamente que termine la clase, le voy a mandar este archivo para que se los pase a ustedes y puedan verificar de dónde sale, ¿sí? Pero que se tiene que saber sí o sí. Esta es una de las preguntas próximas del segundo parcial, seguro, y del examen final, por supuesto. Entonces no hay por dónde perderse pensando de que no va a entrar o es muy complicado. Al revés, sí va a entrar, porque además entra para otros temas. Bueno, muchachos, descansen. Nos vemos el lunes.